Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo a todos los que están ahí en el internet. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Hoy vamos a hacer algo especial en Dios, porque Dios ha dado palabra para traer hoy, para que todos seamos alimentados. Amén. Bueno, el título le coloqué así a esta predicación: la esperanza de un nuevo corazón. La esperanza de un nuevo corazón. Es uno de los temas donde el Señor me ha llegado a indagar mucho. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, entonces quiero dar esta frase antes de empezar. Quiero que la escuchen muy bien. Quiero que estén pendientes con sus oídos abiertos. Que el que escuche lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Dice: donde hay una esperanza, hay la necesidad de una búsqueda. Donde hay una necesidad de una búsqueda, hay un hallazgo. Donde hay un hallazgo, hay un propósito. Donde hay un propósito, hay una promesa. Donde hay una promesa, hay una revelación. Donde hay una revelación, hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios, hay vida eterna. Donde hay vida eterna, entonces fue porque el Espíritu Santo le guió a esa esperanza. Estaba meditando. Esta fue la primera voz que yo escuché de parte de Dios cuando empecé el cristianismo. Esto fue lo que yo escuché acerca del corazón. Y esa ha sido siempre mi esperanza. La esperanza que nunca falla es la esperanza de Dios. Pero estando escribiendo esto, y me vino mucho esto a mi corazón, de la esperanza, porque mucho pueblo de Dios ha perdido la esperanza. Ha perdido esa esperanza de un Dios que restaura, ha perdido la esperanza de un Dios que prospera, ha perdido la esperanza de un Dios que levanta, ha perdido la esperanza de un Dios que perdona, ha perdido la esperanza de un Dios que empodera, ha perdido la esperanza de muchas cosas. Y esta esperanza no se puede perder, porque esta esperanza es la que nos mantiene vivos a nosotros. Porque la esperanza es Él. Él es la vida. Él es todo lo que hay en la existencia. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no existe nada. Entonces, hablando de esa esperanza, el Señor me habló y me dijo, y esto lo quiero compartir antes de entrar en el tema. Él me dijo: escribe esto primero antes que todas las cosas. Mis hijos son débiles y caen porque tienen temor y miedo de ir al infierno eterno. Y tratan en su miedo y temor a ser obedientes y caen en pecado. Porque no se dan de cuenta que mirar el infierno y todo lo que con él enlleva da miedo y da temor. Los hacen miradores de la condenación que no les pertenece. Y con ellos miran todos los problemas y obstáculos que emanan de él, por lo cual luchan cada día hasta que desfallecen, ya que nunca quitaron el miedo y el temor a fallar para ser condenados. Yo quiero que escuchen esto, porque el mirar al infierno y su condenación es mirar el pecado y mirar la muerte, y no se dan de cuenta que ya no les pertenece, por eso desfallecen. Y no saben que hay algo más poderoso. Quitar el temor es mirar la esperanza y sus delicias, de sus gozosos anhelos. Perdón, espere que me perdí un poquito. Porque mirar la esperanza, y sus delicias de su amor, que es la eternidad con Cristo y su reino, a esto fueron llamados. El mirar la esperanza, esto los hace gozosos de algo que anhelan y esperan con seguridad, porque ya los hice actos para esa gloria.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Esto los hace fuertes de seguir caminando sin mirar obstáculos ni aflicciones, porque esta esperanza, amor y esta delicia les dará fuerza y valor de querer llegar, porque saben que les pertenece. Porque donde son débiles, el amor y la confianza y esta esperanza los hace fuertes y les da la certeza de que ya no es una realidad en su vida, sino que ya es la realidad. Y esto me impresionó. Y cuando hablo del infierno, no estoy hablando del infierno literal, estoy hablando del mundo. Estoy hablando de las cosas que nos llevan a desfallecer. Estoy hablando de las cosas que nos llevan a menguar en las cosas de Dios. No estoy hablando de un infierno, estoy hablando del mundo. Porque aunque el mundo no es el infierno, pertenece al quien gobierna el infierno en este momento. Y Él nos hace creer muchas cosas. Y decimos esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y me he dado de cuenta que muchos predican condenación, pero me gusta la última palabra de ellos: arrepiéntanse. ¿Por qué no arrancaron desde un principio con el arrepentimiento para después hablar de Cristo? ¿Por qué no hablaron primero de un arrepentimiento para después mostrarle la esperanza? ¿Por qué no hablaron primero del arrepentimiento para mostrarle la prosperidad que trae la esperanza? La fuerza que trae la esperanza. Porque Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Y él vio la eternidad de Dios. Él vio y creyó. Y esto es algo que a mí me impacta. Porque vemos más el problema que la solución. Vemos más el obstáculo que el río que está fluyendo. Vemos más la pobreza que la prosperidad que nos hace gozosos. Y el Señor me decía: Adolfo, ellos son débiles porque tienen miedo a fallarme. Pero si entendieran el poder que tienen, nunca tendrían miedo a fallarme, porque sabrían que ese poder es más grande que ese miedo que hay en el mundo. Y me lo hacía ver. La gente tiene miedo a pecar cuando saben que el pecado ya no les puede gobernar. Pero mantienen diciendo aquí y allá, aquí y allá: si pecan se van para el infierno, si pecan se van para el infierno. Pero me gusta la última palabra: pasen al frente y arrepiéntanse. Pero la gente tuvo la convicción de que se arrepintió. Pero van a salir y van a ser engañados, porque no les fue impartida la verdad que va a hacer que no caigan en ese engaño. Y esta es la confianza que debemos nosotros tener. Juan y Pablo no predicaron en estadios, pero ellos sabían que estaban predicando la salvación, que hasta el día de hoy se habla de ella. Pablo escribió estas cartas magnas y Juan en una cárcel. Pero ellos sabían que muchos se iban a convertir a causa de esas palabras. Ellos no estaban viendo lo natural. Ellos estaban viendo la esperanza y la promesa y la convicción que Dios les estaba dando. Y esto es lo que yo quiero venir a traer hoy. Porque yo veo que muchos se mueven en la primera predicación y en lugar de salir llenos de esperanza, salen llenos de temor al mundo. Porque hablan del pecado. Y es verdad, pero el pecado lo saca la verdad. Entonces hay que hablar más de la verdad que del pecado, porque el pecado les da la convicción de arrepentirse, pero la verdad les da la convicción de andar en santidad y en verdad. Porque es que la verdad la verdad nosotros la vemos cuando aceptamos a Jesús. Pero conocer la verdad no es conocer a Jesús. Y ustedes me dirán por qué.
Porque muchos dicen que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y sí es verdad, pero han transgiversado ese versículo. Ellos piensan que conocen la verdad cuando aceptan a Cristo. No, aceptaron la verdad. Ahora tienen que indagar en la verdad para que esa misma verdad los haga libres. Es profundizar en Él. Es verlo a Él. Pero siempre hablan de lo exterior, pero no hablan de la verdadera verdad que hay en Él. Pero yo les vengo a hablar de una esperanza. Una esperanza que no intimida a nadie. Una esperanza que fortalece para caminar. Y yo quiero que vayamos a 1 Juan 3:3. Y vamos a hablar de esta esperanza todo el tiempo. Porque esta esperanza nos va a salir de aquí en este momento impulsados a querer ver la victoria en nuestras vidas en todas las áreas. Amados, somos hijos de Dios ahora mismo. Sin embargo, todavía no es claro. Estoy leyendo desde el 2. Amados, somos hijos de Dios ahora mismo. Sin embargo, todavía no está claro en qué nos convertiremos. Pero sí sabemos que cuando finalmente se haga visible, seremos como Él, porque lo veremos como Él es realmente. Y todos los que ponen esta esperanza en Él siempre se purificarán a sí mismos como Él es puro. ¿Qué significa esto? Dice que la estamos viendo borrosamente, pocas palabras, pero la vemos. Hay una primicia en nosotros ya acerca de eso, y es nuestro espíritu en el espíritu de Él. Es ese espíritu que se hizo uno con la eternidad. Esa esperanza ya Él nos la está estimulando en este momento a querer nosotros levantarnos y pelear esa batalla de fe. Aunque no la veamos, ya es una realidad en nosotros. Un día la vamos a palpar con ese cuerpo glorificado. Un día vamos a dejar de ver lo que estamos viendo. Pero el Señor nos está diciendo: vean lo que ya es y no vean lo que ya pasó. Porque esto ya pasó en la eternidad. Esto ya fue. Pero nosotros no estamos en lo que ya fue. Nosotros en nuestro espíritu estamos en lo que ya viene, en lo que ya es en el futuro, por decirlo así. Cuando Él venga con toda su gloria. Porque si yo me aferro a eso, entonces esa misma esperanza me va a jalar. Esa misma esperanza me va a jalar. Esa certeza que nosotros vamos a estar ahí. Aún hay cristianos que dudan de su propia salvación. Yo tuve un sueño que dudaba de la salvación y me quedé en el sueño. Yo iba caminando hacia Él y dentro de mí decía yo: Señor, por si tengo alguna cosa, perdóneme. Y esa duda me hizo quedar. Y me confronté mucho. Porque aún nosotros no vemos lo que ya se nos fue dado. Y esto lo medito mucho. Porque a veces, cuando estoy en el trabajo, me obliga a levantarme el trabajo. La pereza se me tiene que quitar a mí por causa del trabajo. Pero esta mañana hablaba con mi esposa y le decía: pero a veces para las cosas de Dios digo más tarde. Y debería de ser más importante. Tiene que haber una realidad mayor en nuestras vidas que nos diga: Él es más importante que todas las cosas. Y quiero que vayamos. Aquí se me perdió este versículo. Romanos 5. Sí, vamos a ver. Porque anoté el versículo 1, pero no miré si era. Pero sé que es Romanos, versículo 5.
Espere, regáleme un minutico. Romanos 5:1. Sí, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Lo voy a leer en esta versión. Quiero leerla en esta versión. Dice así. Vamos a desmenuzar este versículo. Vamos a tener convicción de esta esperanza. Dice, en la versión Pasión, dice, vamos a ir hasta el versículo 5, pero vamos a leerlo desde el versículo 1, Romanos 5:1. Dice, nuestra fe en Jesús, escuche bien, nos transfiere la justicia de Dios y ahora Él nos declara impecables a sus ojos. Escuche esto. Nuestra fe, está hablando de la fe, está hablando de algo que no estamos viendo en este momento, pero mire cómo Él ve cuando nosotros nos sumergimos en esa fe. Nuestra fe en Jesús nos transfiere la justicia de Dios y ahora Él nos declara impecable ante sus ojos. Esto significa que ahora podemos disfrutar de una paz verdadera y duradera con Dios. Todo gracias a lo que nuestro Señor Jesús, el ungido, ha hecho por nosotros. Escuche bien esto. Hay un sentimiento en la eternidad de Dios donde no vemos la injusticia, donde no vemos lágrimas, donde no vemos llanto, donde no vemos pobreza. Eso lo podemos experimentar ahora mismo. Porque Él dice, Él nos transfiere la justicia de Dios. Él nos transfiere lo que Él es en nosotros. Nosotros podemos andar gozosamente en medio de un mundo amargado. Nosotros podemos andar libremente en un mundo atado por cadenas. Porque Él nos ha hecho libres a nosotros. Y nosotros iremos a enseñar esta verdad a estos que están cautivos. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Pero yo le digo algo. Ese Él vino a deshacer las obras del diablo. Ese Él es el que está en nosotros. En este mismo instante, esas obras están siendo deshacidas, deshechas por Él. Esas obras están siendo tumbadas por Él, porque Él ya lo hizo. Ahora lo está confirmando en nosotros todo el tiempo. Dice, nuestra fe nos garantiza el acceso permanente a esta maravillosa bondad que nos ha dado una relación perfecta con Dios. Dice, qué gozo increíble está ya dentro de nosotros mientras seguimos celebrando nuestra esperanza de experimentar la gloria de Dios. Vea lo que dice, seguimos celebrando. Nosotros estamos caminando la celebración del camino de la victoria. Estamos caminando no para pelear, estamos caminando para celebrar la victoria que Él ya hizo. Y esto es lo que nosotros tenemos que encarnarnos en nuestras vidas. Porque el mundo es bendito, no porque el mundo quiera ser bendito. El mundo es bendito porque el bendito está dentro de nosotros. Y Él bendice al mundo a través de nosotros. Y a veces me despeluco cuando hablan de que va a caer juicio sobre el mundo. Y Él dice que Él es un padre mejor. Y yo estando mi hijo allá no votaría un juicio sobre donde está mi hijo. Sé que la causa del pecado trae consecuencias, pero no creo que el juicio de Dios esté sobre nosotros todavía, sobre sus hijos. Yo sería incapaz de hacer eso, de lanzar un juicio sabiendo que va a ser afectado mi hijo, sabiendo que de pronto en ese bombazo mi hijo va a morir. Yo sería incapaz de hacer eso. Y Dios es más bueno que yo. No hay comparación ni siquiera.
Por eso creo firmemente que la bondad de Dios, así como dice su palabra, que en los últimos tiempos la maldad se incrementará, pues yo creo también que la justicia de Dios se levantará como muralla también. Y mire lo que sigue diciendo: pero eso no es todo. Me gusta esta versión. Incluso en tiempos de angustia tenemos una confianza gozosa. Escuche bien esto. Incluso en tiempos de angustia. ¿Quién vino a angustia hoy? Ah, gloria a Dios. En tiempos de angustia tenemos confianza gozosa, sabiendo que nuestras presiones desarrollan en nosotros una paciencia, y la paciencia refina nuestro carácter. Escucha esto. Y el carácter probado nos conducirá de nuevo a la esperanza. Esto me rompió a mí todo. Porque cuando viene la aflicción, lo primero que hacemos es agachar la cabeza y botarnos de cabeza. Pero bendito Dios, que en medio de la aflicción nosotros levantamos la cabeza para dar gloria a Dios, llenos de gozo. Porque sabemos que esto no va a durar para siempre. Esto va a perecer, pero esa gozosa esperanza que nosotros tenemos permanecerá para siempre. Me impactó un testimonio que escuché en C-Rod, creo que fue C-Rod, que este tipo no tenía nada en la casa, ni un grano de arroz tenía. Y él hizo algo que muy difícilmente yo lo haría. Y él sentó a su familia y a sus hijos y su esposa en la mesa y colocó los platos vacíos y oró por la comida y le dio gloria a Dios, y todo el mundo perplejo porque no había un grano de arroz en los platos, y este hombre oraba dándole gracias a Dios. Y cuando él terminó de orar, la puerta sonó y llegó una señora y dijo: es que Dios me dijo que trajera esta comida acá. Y le trajo hollada de comida y todos los platos fueron llenos. Este hombre sabía ese principio. Qué fe la de este hombre. Yo digo, yo estaría llorando. Muy tremendo. Eso lo hace un hombre lleno de la convicción de Dios. Aún mirar a sus hijos ahí, y él creyó. Aún la cara larga de su esposa, él creyó. Aún sus ojos no lo dejaron dudar de lo que él creía en su corazón. Y Dios lo respaldó. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Dice: y esta esperanza no es una fantasía decepcionante, porque ahora podemos experimentar el amor infinito de Dios. Escuche bien esto, escuche esta esperanza que dice acá: el amor infinito de Dios cayendo en cascadas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Este versículo siempre me ha impactado. Yo siempre digo, Él hizo dos cosas: derramó su esencia en el corazón, pero Él mismo se quedó ahí para que hablarnos y susurrarnos al oído: este poder que está en ti fluye con el amor que está en tu corazón, porque la fe obra por el amor. La fe del mundo no obra en amor, la fe del mundo obra por un interés social, pero la fe de Dios obra por el mismo amor que derramó en nuestros corazones. El amor que rompe toda impiedad, el amor que rompe toda injusticia, el amor que rompe todo, porque por amor fue que Él descendió a la humanidad, para que nosotros hoy tuviéramos esta esperanza. Me conmueve mucho esto, porque la misma esencia de Él hizo que nos salvara, nosotros estando muertos en delitos y pecados.
la misma esencia de Él hizo que todo su reino fuera puesto a nosotros por causa de la misma esencia. ¿Acaso qué hombre merecía la eternidad? Ninguno. Pero Él, no conforme salvándonos, nos puso a nuestros pies, digámoslo así, la gloria de Él mismo, para que nosotros viviéramos en ella, para que nosotros camináramos en ella. Y cuando digo gloria, hablo de amor, porque es un amor que la Biblia dice en Romanos 8:43, que ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar de ese amor. Pero quiero que sigamos a mirar una historia llena de esperanza. Y eso lo vamos a ver en Lucas 22:31. Y yo creo que para el que tenga una duda, hoy va a ser lleno de esa esperanza y no le va a importar la duda. Dice, hablándole Jesús a Pedro: querido amigo, escucha lo que te voy a contar. Satanás ha obtenido el permiso para venir a zarandearlos a todos, como a trigo, y a probar su fe. Estoy en otra versión. Ahí va a cambiar algunas cosas, pero es el mismo contexto. Pero he rogado por ti, Pedro, para que me sigas fiel, sin importar lo que venga. Escucha esto, recuerda esto, le dice Jesús. Después de que te hayas vuelto a mí y hayas sido restaurado, haz que la misión de tu vida sea fortalecer la fe de tus hermanos. Pero Señor, respondió Pedro, cualquiera respondería eso cuando le hablan así: estoy dispuesto a estar contigo hasta el final, le dice Pedro, aunque eso significa la cárcel o la muerte. Jesús lo miró y le profetizó: antes de que el gallo cante por la mañana, me has negado 3 veces. Miren esta esperanza. Él sabía que Pedro iba a negarlo, pero él le dijo: acuérdate de estas palabras, yo he orado por ti. Yo he orado por ti. Yo he orado por ti para que permanezcas. Pero mire lo que hace Pedro. En Lucas, ahí mismo en el capítulo, pero en el versículo 61. En ese momento el Señor, a quienes sus captores conducían por el patio, se volvió y miró a Pedro. De repente, Pedro recordó las palabras que Jesús, él ya lo había negado. Pedro recordó las palabras que Jesús le había profetizado sobre él: antes que el gallo cante por la mañana, negarás 3 veces que me conoce. Y Pedro se rompió en llanto y escapó de la multitud y lloró amargamente. Quiero que nos quedemos acá, porque esto fue el lloro más gozoso, que aunque en medio de su amargura, él sabía en su corazón y en su mente: Jesús oró por mí para que yo permanezca. Jesús oró por mí para que yo permanezca. Aunque había algo que a él le estaba doliendo, ese dolor que él tenía, le tenía una esperanza a ese dolor. Esa amargura que él tenía, le tenía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que el mismo Jesús había orado por él. Ese mismo Jesús oró por nosotros para que nosotros permanezcamos. Ese mismo Jesús está intercediendo en este mismo instante por nosotros. Ese mismo Jesús está delante del Padre, delante de Él. Delante de Él. Delante de Él está Jesús, velando por nosotros día y noche. Él no duerme. Él está pendiente de nosotros. Cuando nosotros vemos para el cielo, Él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir. Cuando nuestro corazón se aflige,
Él ya tiene ese gozo en la mano para ponerlo en nuestro corazón. Cuando la duda viene, Él ya tiene esa fortaleza, esa certeza para ponerla en nuestro corazón. Pedro no estaba viendo que él había negado a Jesús. Él estaba viendo la oración que Jesús dijo que había hecho por él para que permaneciera. Para que permaneciera. Esto me conmueve mucho a mí. Porque él lo negó, si es verdad. Pero Jesús sabía que él no lo había hecho con intención. Hay mucha gente que engañadamente cae en las garras de Satanás, pero se alejan. Pero no se dan de cuenta que lo mejor que pudieron haber hecho era haber corrido a los pies de Él. Nosotros nos equivocamos, pero algo que Dios me ha dado a mí es que en la primera equivocación yo corro hacia Él, no importando lo que yo haya hecho, porque sé en mi corazón que no lo hice con intención. El pecado no puede condenarnos ni gobernarnos. No tiene poder ni para gobernarnos ni para condenarnos. El pecado no puede condenarnos ni gobernarnos, porque no tiene poder ni para condenarnos ni para gobernarnos. No tiene poder para condenarnos, porque Jesucristo ya llevó ese pecado por nosotros. Y no tiene poder para gobernarnos, porque Cristo le quitó el poder. Vamos rápidamente a Efesios, porque quiero darle una pincelada a algo. 4:22. El poder no puede condenarnos ni gobernarnos. El poder del pecado. Porque no tiene ni el poder para condenarnos, ni el poder para gobernarnos. Nosotros ya no tenemos una mente carnal. Nosotros tenemos una mente del Espíritu. Un espíritu que da vida a todo lo que nos rodea. En Efesios 4:22 dice así de la siguiente manera: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la naturaleza nueva, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pero ¿por qué Pablo nos está llevando a esta oración? ¿Por qué nos está diciendo deshágase como si fuera algo que uno se pueda quitar? Porque nosotros eso ya no nos pertenece. El mundo no se lo puede quitar, porque no tienen el poder para quitárselo. Pero nosotros sí tenemos el poder. Somos uno en Él. Es correcto, es Él, es el poder de Él, el que hace que nosotros cojamos esos trapos de inmundicia y los botemos. El miedo está ahí. Hay un poder dentro de nosotros que se llama Cristo Jesús para coger eso y botarlo. Si tenemos miedo a salir o a la pobreza, pues nosotros tenemos el poder dentro de nosotros para quitarla. Hay una esperanza. En 1 Corintios 15:55 dice de esta manera. Y esto es lo que yo quiero que vean. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorruptible, y esto de mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con la victoria. Sorbida es la muerte con victoria. Sorbida es la muerte con victoria.
Yo les quiero decir algo. Por fe en nosotros, la muerte fue sorbida por la victoria. Por fe en nosotros, la muerte y el pecado fue sorbida por la victoria que está en nosotros. Y esa victoria se llama Cristo Jesús. ¿Qué trae el pecado si no es la pobreza? ¿Qué trae el pecado si no es la miseria? ¿Qué trae el pecado si no es el miedo? ¿Qué trae el pecado si no es el desaliento? ¿Qué trae el pecado si no es la culpabilidad? ¿Qué trae el pecado si no es la condenación? Pero yo les digo hoy algo, en fe, eso fue sorbida por la victoria. Ahora lo que vivimos por fe, la muerte es sorbida por la fe en el Hijo de Dios. Ya no tenemos una mente carnal, ahora tenemos una mente del Espíritu. El Espíritu que vence la maldad. El Espíritu que aunque conoce la maldad, no se deja tentar por la maldad. El Espíritu que aunque conoce el miedo, no se deja tentar por el miedo, porque Él es la misma victoria de toda la existencia. Esto se nos tiene que revelar a nosotros. Esto se nos tiene que revelar a nosotros. Esto tiene que hacerse carne de nuestra carne. Porque empezamos a divagar en pensamientos y esos pensamientos nos hacen caer en cosas. Vienen las cosas. Es algo impactante que los pensamientos tienen tanto poder en la vida del cristianismo que los hace sentir derrotados. Aunque usted no lo piense, el sentimiento de derrota lo está abrazando, donde usted solamente le dé pie a ese pensamiento. Tenemos que creer que tenemos un poder superior, porque ahora mismo la gente le encanta en cómo obtener cosas materiales que perecen, pero nosotros vamos a obtener lo que permanece para siempre, y el resto todo será añadido en nuestras vidas. Todo será añadido. ¿Y qué es lo que es añadido? Lo que necesitamos para hacer la obra que Dios nos envió a hacer en esta tierra. Y si usted no tiene esa convicción, pues hoy le digo, dígale a Dios que se la muestre. Porque si Dios la escogió, Dios no escoge nada para dejarlo vacío. Dios vino a llenar esta tierra de su gloria. Una tierra que estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios la llenó con todo lo que emana de Él. Miren esto. El poder del pecado y de la muerte. Vamos a Apocalipsis 17:8 para que ustedes entiendan algo. Y esta es la pincelada que les voy a dejar. En Apocalipsis 17:8 dice, escuchen bien a esto. Les sonará extraño, pero ustedes lo van a coger. La bestia que has visto, hablando del poder del pecado que es la bestia, que era y no es, y estar por subir del abismo e ir a perdición. Escuche bien esto. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia. Y Weldy dice que era y no es y será. Yo quiero que escuchen esto. Que era, que no es y que está por subir del abismo e ir a perdición. Pero yo quiero que escuchen el poder de la justicia y la vida. Apocalipsis 1:8. Y vamos a hacer una comparativa. Y yo quiero que ustedes vean el engaño que el enemigo nos ha tenido en muchas circunstancias. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega. Escuche bien esto. Casi las mismas palabras. El que es, el que era y el que ha de venir.
el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Yo quiero que ustedes vean algo aquí. Acá hay un es, y en el versículo anterior hay un era. El poder de la justicia es. Y cuando el poder de la justicia permanezca, el poder del pecado y del engaño no es. Ya no es. Porque la justicia y el engaño no se pueden mezclar. Porque ya fue quitado. Y a él le está hablando, ese no es el tiempo de la iglesia, el tiempo de sus hijos sobre la tierra. Ese no es para el tiempo de sus hijos sobre la tierra. El pecado no es en nosotros, pero la justicia de Dios y la vida es en nosotros. Esa bestia que es el poder del pecado no es en este tiempo, porque en este tiempo está la justicia de Dios sobre la tierra. Pero hay de aquel que se deje engañar. Perecerá igual que la bestia. Pero cuando la iglesia sea raptada, entonces la bestia ha de subir. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que la detenga, porque la justicia fue levantada. Y ahí veremos a ese famoso que tanto hablan, al anticristo, al falso profeta. Pero yo quiero que ustedes se le encarne esto. El poder del pecado no es, porque la justicia es en este momento. Y donde está la justicia de Dios, la injusticia no puede penetrar. Y nosotros somos la justicia de Dios sobre la tierra. Y el que no se vea en la justicia de Dios sobre la tierra, siendo nacido de nuevo, se engaña a sí mismo y está negando la obra de Dios sobre la vida de él. Y este es el poder que emana de nosotros, la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a leerlo. Tengo aquí a mi maestra aquí al lado. Una mujer que Dios colocó. Vamos a leerlo rápidamente. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, ese versículo. ¿Cómo podemos llegar a pensar nosotros que estando el poder de Dios en nosotros, la injusticia prevalezca? No podemos creer eso. Pero la gente se encarnizó en coger las cosas del mundo y no coger las cosas celestiales. La bestia que es el poder del pecado en este tiempo no es. Pero sí va a subir. Pero cuando la justicia se haya subido, cuando la justicia haya sido raptada por Dios. Y eso, mis hermanos, son ustedes y yo. La iglesia, su pueblo, la luz de este mundo. Yo sé que viene el avivamiento. Yo sé que viene el avivamiento. Y todo el que lo crea participará de él. Aunque nuestros ojos no lo vean. Nuestros ojos no definen lo que nosotros somos. Lo que define lo que nosotros somos es nuestro espíritu nacido de nuevo, siendo uno con el Espíritu de Dios. Eso define lo que somos nosotros. Quiero que sigamos. Me gusta hablar mucho de esto, porque esta es la verdad que viene del cielo. Y esta es la verdad que los va a fortalecer a ustedes todos, a los que están aquí, a los que están en el internet, porque es verdad. Quizás las cosas materiales pongan caritas de risueños, pero ellas están un día y no están al otro día. Pero lo que nosotros cultivamos en el espíritu, eso nadie nos lo va a quitar. Eso nadie nos lo va a quitar.
aunque estemos encerrados en cárceles, nadie nos lo va a quitar. Pablo fue el hombre que yo podría decir, qué hombre tan miserable, se sale de una y se mete a otra. Fuera de eso lo escupen, le latigan, le pegan, lo humillan, lo expulsan. Pero él sabía algo que nadie se lo podía quitar, y era esa justicia de Dios en él. Me impacta algo que él dijo: he peleado la buena batalla de la fe. Muchos no podrán decir eso, porque nunca se enfocaron en la verdad. Quisieron enfocarse en lo que esa verdad puede atraer, pero nunca se enfocaron en la esencia de la verdad. Yo creo en la gracia de Dios. Creo que Dios no ve cuántas veces usted se cae, Él ve cuántas veces usted se quiere levantar en el poder de Él. Y eso es lo que me gusta a mí. Y esto es lo que confronta a muchos cuando solamente mantienen hablando del pecado, pero no le dan la solución a la gente. La solución no es arrepentirse, la solución es conocer la verdad después de un arrepentimiento genuino. Pero ellos llegan hasta el arrepentimiento, pero no van más allá del arrepentimiento. Dios nos hizo salvos, pero hay algo más que la salvación. Esas coronas incorruptibles, eso que Él nos quiere regalar, eso que nosotros tenemos que edificar con piedras preciosas, como dice Hebreos. Es algo que simplemente nuestra mente no tiene la capacidad de analizarlo, pero nuestro espíritu, Él sí sabe. Él sí sabe. ¿Qué paso vamos a dar? El paso que vamos a dar, sabemos que el poder de Dios está ahí para solucionar cualquier obstáculo. Y esto me lo predico a yo mismo. A mí mismo me predico esto. Y quiero que hagamos esta oración. Esta oración es una oración que yo tengo impresa en mi cuarto y la tengo colocada en un lugar visible. Y es una oración que Pablo hizo, pero quise hacerla al modo que Dios me inspiró. Dice así: yo quiero que reciban esta oración, porque el Señor me dijo algo también. Lo voy a decir. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, y él sabía que necesitaba cumplir el propósito de Dios. Yo sé que esto va para alguien. Él ya había recorrido un buen camino en el propósito de Dios, pero venía el momento más crucial. Venía el momento decisivo, que iba a cerrar con broche de oro todo lo que él había hecho acerca de lo que el Padre le había puesto a hacer en la tierra. Y él estaba allí. Era un paso muy importante, crucial para él y para la humanidad, él como hombre y para la humanidad como Dios. Y él dijo estas palabras: Padre mío, que no pase de mí esta copa, sino que se haga su voluntad. Era una decisión donde él tenía que determinar el todo por el todo como ser humano. Él sabía que se iba a enfrentar. Pero el Padre le respondió. Y así dice el Señor: envío mi ángel. Envío mi ángel para que le fortalezcas y termines. Para que le fortalezcas y termines. Esta fuerza que trae mi ángel será puesta en ti
para que te levantes, camines y termines. Esta fuerza que he puesto en mi ángel, para que sea impartida a su espíritu. Esta fuerza, y quiero que la entiendas, dice el Señor, es para que te levantes en confianza, camines y termines. Porque será la última recta, en la cual será crucial para brillar, para brillar, para brillar. Esta fuerza te alcanzará hasta el final, hasta el último momento que respires. Levántate y entrégate, porque esta fuerza que pongo en ti te llevará hasta el último respiro que tú vivas sobre la tierra. Esta palabra era para alguien. La última recta, porque ya has caminado, esa persona ha caminado. Y así que voy a hacer esta oración. Oro, me arrodillo humildemente ante ti, Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús, el Padre perfecto de cada Padre en el cielo y la tierra. Oro para descubrir dentro de mí las riquezas ilimitadas de su gloria y favor, hasta que la fuerza sobrenatural inunde mi ser más íntimo con su poder divino. Entonces, al usar constantemente mi fe, la vida de Cristo se liberará en lo más profundo de mí, y el lugar de descanso de su amor se convertirá en la fuente y la raíz de mi vida. Entonces tendré el poder para descubrir lo que cada santo experimenta: la gran magnitud del asombroso amor de Cristo en todas sus dimensiones. Entonces mi fe y mi amor se elevan dentro de mí cuando accedo a todos los tesoros de mi herencia almacenados en el reino celestial, porque esta revelación del verdadero evangelio es tan real hoy como el día que se escuchó por primera vez. Oro para recibir el conocimiento perfecto del placer de Dios sobre mi vida, haciéndome apto para todo tipo de sabiduría y comprensión espiritual. Oro para caminar en los caminos de la verdadera justicia. Entonces me convertiré en rama fructífera, cediendo a su vida y madurando en la rica experiencia de conocer a Dios en su plenitud. Y así me llenes con todo su poder del reino de su magnífica gloria, llenándome de una gran esperanza. Mi corazón puede elevarse con gozosa gratitud cuando pienso en cómo Dios me hizo digno de recibir la gloriosa herencia que nos fue dada al vivir en la luz. Me ha rescatado por completo del gobierno tiránico de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo amado, porque en el Hijo todos mis pecados son cancelados y tengo la liberación de la redención a través de su misma sangre. Amén. Gloria a Dios. Yo los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús.